Imagina por un momento una escena profundamente conmovedora. Una mujer sola, con el alma quebrada por el luto, se encuentra de pie frente a una caja de ofrendas. Sus ojos enrojecidos delatan que ha llorado más de una vez antes de tomar esta decisión. En sus manos tiemblan unas pocas monedas, quizá lo último que le queda para sobrevivir. Sin embargo, las deposita sin vacilar. ¿Por qué lo hace? Porque durante años ha escuchado enseñanzas insistentes sobre el deber de entregar el diezmo. Le han dicho que es una ley divina inquebrantable. Le han advertido que Dios se aparta de quienes no obedecen. Ella siente temor. Siente una culpa que le carcome el alma. Pero también, muy dentro de ella, una vocecita suave le susurra una pregunta inquietante: ¿esto es realmente lo que Dios espera de mí? Esa voz no grita, no impone, pero cala hondo. ¿No hablaba Jesús más del corazón que del cálculo? ¿No alababa a quien daba con amor y no por obligación? Esa noche, mientras muchos duermen tranquilos, esta mujer se irá a la cama con el estómago vacío, pero con la conciencia dividida. ¿Fue un acto de fe o una presión disfrazada de obediencia espiritual? ¿Es correcto exigirle a alguien en necesidad que dé lo poco que tiene? ¿Realmente es bíblico? ¿O estamos ante una interpretación errada, manipulada por siglos de tradición y estructura religiosa? Si alguna vez tú también te has sentido presionado por este tema, si has dudado en silencio mientras todos a tu alrededor daban sin cuestionar, entonces este video está hecho especialmente para ti. Vamos a explorar verdades profundas que podrían transformar tu manera de entender el propósito de los recursos y, lo más importante, tu conexión con lo divino. Vamos a revelar 3 principios poderosos que se encuentran en las Escrituras, pero que suelen pasar desapercibidos en muchos púlpitos modernos. 3 claves que tienen el potencial de liberarte de la culpa, abrir tus ojos y ayudarte a tomar decisiones financieras más conscientes y alineadas con tu fe. Y no estamos hablando de opiniones personales ni de interpretaciones dudosas. Estamos hablando de contexto histórico, de intención original, de la esencia espiritual que a veces se pierde entre dogmas repetidos. Te adelantamos algo: el tercer principio te va a sacudir. De forma inesperada, pondrá sobre la mesa una verdad tan contundente que te preguntarás por qué nunca te la enseñaron antes. Este conocimiento podría darte claridad, paz mental y una nueva forma de vivir tu generosidad, sin miedo ni manipulaciones. Por eso, quédate con nosotros hasta el final. No permitas que nadie te robe la posibilidad de conocer la verdad con tus propios ojos. Y si lo que estás a punto de descubrir resuena contigo, no dudes en dejar tu apoyo con un me gusta, suscribirte para recibir más contenido así y compartir en los comentarios qué opinas sobre esta revelación. Lo que estás por escuchar puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has detenido, de verdad, a escarbar en los cimientos históricos del diezmo? No hablamos de lo que suele repetirse cada semana desde un púlpito, ni de lo que aprendiste de memoria en una escuela dominical. Hablamos de ir más allá, de desenterrar el significado original que las Escrituras revelan, sin filtros modernos ni intereses institucionales. Porque lo que hoy se presenta como una cifra fija, el clásico 10%, es, en realidad, el resultado de siglos de evolución religiosa. Pero para comprender su verdadera intención, no basta con mirar el presente, hay que viajar profundamente al pasado. Un pasado anterior incluso a los famosos 10 mandamientos o a cualquier ley mosaica. Nuestra historia comienza con Abraham, una figura central no solo en la tradición judía, sino también en el cristianismo e incluso en el Islam. Él es conocido como el padre de la fe, y es precisamente en su vida donde aparece la primera mención directa del diezmo, mucho antes de cualquier legislación religiosa. Nos situamos en el libro de Génesis, capítulo 14, donde se narra un acontecimiento singular. Abraham acababa de regresar de una intensa batalla, habiendo rescatado a su sobrino Lot y recuperado muchos bienes. En ese contexto aparece Melquisedec, un personaje enigmático, descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No sabemos mucho de él, pero su presencia es clave. Abraham, sin que nadie se lo pidiera, decide entregarle una 10ª parte de todo lo que había ganado. Génesis 14:20 lo expresa sin ambigüedad, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este detalle cambia todo el enfoque. Abraham no actuó por miedo, ni por obedecer una ley, porque en ese momento la ley aún no existía. Tampoco lo hizo por cumplir con una tradición establecida,
porque él mismo estaba sentando las bases de esa práctica. Fue un gesto genuino, voluntario, nacido del corazón, como una muestra profunda de gratitud y reconocimiento a Dios por haberle dado la victoria. Pero lo interesante es que este mandato no existía para alimentar la riqueza de líderes religiosos ni para financiar templos suntuosos. En realidad, tenía un propósito triple profundamente solidario. En primer lugar, como se detalla en Números 18, 21-24, el diezmo servía para sostener a los levitas, una tribu especial dentro de Israel que no recibía tierras como herencia y cuya labor era mantener las funciones sagradas del tabernáculo. Ellos dependían completamente de las contribuciones del pueblo. Así, el sistema del diezmo tenía una dimensión práctica y equitativa, garantizar que quienes servían a la comunidad espiritual no pasaran necesidad. Este detalle revela que, desde sus raíces, el diezmo no era simplemente un mecanismo religioso, sino una herramienta para asegurar justicia social y cooperación comunitaria, un principio que a menudo se pierde en las interpretaciones contemporáneas que se enfocan únicamente en la obediencia financiera. Jesús repite el mismo mensaje en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 42, «Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello». Aquí, una vez más, no condena el acto de diezmar, pero lo coloca en su justa medida. Jesús está señalando que la verdadera fe no se mide por una lista de reglas cumplidas, sino por el amor y la justicia que brotan del corazón. El diezmo, en ese contexto, debería ser una expresión de esa fe, no una simple obligación mecánica. Para Jesús, lo más importante no era cuánto das, sino desde dónde lo haces. ¿Viene de un corazón agradecido y compasivo? ¿O de un deseo de cumplir con una norma y comprar aprobación divina? Jesús revoluciona la comprensión del diezmo al señalar que el verdadero valor está en el espíritu con el que se da, no en la cantidad ni en la tradición. Él quiere una adoración auténtica, no apariencias religiosas vacías. Y esto nos lleva a una reflexión profunda para el cristiano de hoy. Después de la resurrección de Jesús y el inicio de la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento no vuelve a imponer el diezmo como un mandamiento obligatorio. En lugar de eso, lo que vemos es una invitación a la generosidad voluntaria, guiada por el amor, no por el deber. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo dice, «El que siembra escasamente, escasamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Aquí se introduce una revolución espiritual, dar no como carga, sino como expresión de gozo y libertad. El énfasis cambia del debes dar el 10% a da lo que el Espíritu pone en tu corazón. Esta enseñanza no anula el principio del diezmo, pero lo transforma. Ya no es una regla fija, sino una oportunidad de demostrar fe viva, de invertir en lo eterno y de participar activamente en el bienestar del prójimo y en el avance del reino de Dios. Ahora bien, esto no significa que debemos abandonar la práctica del diezmo si esta es parte de nuestra convicción y devoción. Al contrario, puede ser una hermosa disciplina espiritual que nos ayuda a mantener la perspectiva correcta sobre nuestras posesiones. El problema surge cuando el diezmo se convierte en un sistema de presión, de manipulación o incluso de enriquecimiento personal de algunos líderes religiosos. Cuando se enseña como una garantía de bendición o una semilla obligatoria para recibir milagros, entonces hemos distorsionado su sentido original. El dar en el reino de Dios siempre ha sido un acto de libertad y amor, jamás una transacción o una fórmula mágica. Volver a la raíz bíblica del diezmo implica liberarlo de las cadenas del legalismo y devolverle su esencia, una respuesta gozosa al amor de Dios, un reflejo de nuestro compromiso con su obra y una herramienta concreta para bendecir a otros. En este contexto, diezmar puede ser un acto poderoso de fe y de justicia. Así que la pregunta que debemos hacernos hoy no es ¿tengo que diezmar?, sino ¿estoy siendo generoso con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy apoyando a los que enseñan la palabra? ¿Estoy contribuyendo al bienestar de los necesitados? ¿Estoy participando en la misión de la iglesia con mis recursos? Estas preguntas reflejan el verdadero corazón detrás del diezmo. No se trata de cumplir con una cuota religiosa, sino de permitir que nuestra economía personal también glorifique a Dios. El diezmo,
Cuando es comprendido en su profundidad bíblica, se convierte en una herramienta para moldear el carácter, combatir el egoísmo y promover la justicia. En un mundo marcado por la codicia y el individualismo, una vida generosa es una proclamación del Evangelio. Por eso, ya sea que sigas dando el diezmo como práctica o que des más o menos, lo que Dios busca no es tu dinero, sino tu corazón. Él quiere que participes con pasión, con gratitud, con alegría. Que cada donación sea una expresión concreta de tu fe y de tu amor por Él y por tu prójimo. Esa es la verdadera esencia del dar cristiano. ¿Estás dispuesto a vivir así? Versículo 42 encontramos una declaración similar. Jesús vuelve a denunciar la hipocresía de los fariseos, quienes se preocupaban por los detalles externos, como el diezmo de hierbas mínimas, pero descuidaban lo esencial, el amor a Dios y al prójimo. En Lucas capítulo 11 versículo 42 dice: «Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello». Jesús no está aboliendo el diezmo, sino reordenando las prioridades. No basta con cumplir un ritual si se ignora lo que realmente importa. Lo que Jesús enseña es claro: primero viene la justicia, luego la práctica. El acto religioso pierde su valor si no está acompañado de un corazón justo y lleno de amor. El mensaje no es contra el diezmo, sino contra el enfoque equivocado, donde lo externo suplanta lo interno. En Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres suben al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, se exalta a sí mismo diciendo que ayuna 2 veces por semana y da el diezmo de todo lo que gana. El publicano, en cambio, ni siquiera alza los ojos al cielo, golpea su pecho y pide misericordia. ¿A quién aprueba Jesús? No al religioso ostentoso, sino al humilde que reconoce su pecado. Lucas 18:14 lo deja claro: «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Jesús no critica el diezmo, sino la actitud del corazón. El fariseo cumplía la ley, sí, pero su corazón estaba vacío. El publicano no trajo ofrenda, pero ofreció lo que Dios más valora: arrepentimiento sincero. Después tenemos el ejemplo de la viuda pobre, narrado en Marcos 12, 41-44 y Lucas 21, 1-4. Jesús observa cómo la gente deposita sus ofrendas en el templo. Los ricos echan grandes sumas de dinero, mostrando su generosidad públicamente. Pero una viuda pobre se acerca discretamente y echa 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Jesús declara conmovido que ella ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque su ofrenda no se mide por la cantidad, sino por el sacrificio y la fe. Marcos 12, 43-44 dice: «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía». Este relato transforma completamente la lógica del dar. No es cuánto das, sino cuánto confías. La viuda entregó su corazón, su dependencia total de Dios, sin importar porcentajes ni apariencias. Jesús también enseña en Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21 y en el versículo 24, que no debemos afanarnos por las riquezas materiales, sino buscar primero el reino de Dios. Nos advierte que no se puede servir a 2 señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza es poderosa, porque va más allá de las normas religiosas. Jesús no quiere adoradores a medias. Él busca corazones totalmente entregados, confiando en que Dios proveerá todo lo necesario. En este contexto, el segundo secreto revelado es que Jesús priorizó el corazón sobre el porcentaje, la generosidad sobre la obligación, la confianza sobre la acumulación. Todo esto nos lleva a una conclusión esencial: lo que mueve la mano que da es más importante que lo que se da. Si hasta aquí te está gustando, no olvides dejar tu me gusta. Ahora prepárate para el siguiente capítulo. Entramos en una nueva etapa, como los apóstoles entendieron y aplicaron estas enseñanzas. La pregunta clave es: ¿establecieron los líderes del Nuevo Testamento un nuevo mandamiento, un porcentaje obligatorio para los cristianos? La respuesta es un rotundo no. Las cartas de Pablo,
Pedro y Juan no contienen ningún mandato directo que diga que los cristianos deben diezmar el 10% de sus ingresos. En cambio, lo que encontramos es un énfasis continuo en la ofrenda voluntaria, alegre y generosa. El apóstol Pablo dedica 2 capítulos completos, 2 Corintios 8 y 9, a hablar sobre la ofrenda. Pero su lenguaje es revelador, no habla de ley, sino de gracia. No impone porcentajes, sino que apela al corazón. No exige, sino que invita. Porque para Pablo, la ofrenda no es una obligación, sino una expresión viva del amor cristiano. En 2 Corintios 9:7 Pablo dice, «Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Este versículo resume la esencia del dar cristiano. No se trata de dar para cumplir una norma, ni por presión religiosa. Se trata de dar con libertad, motivado por gratitud. Pablo no está en contra de dar, al contrario, lo promueve con pasión, pero sobre fundamentos distintos, no la ley, sino el amor. El Nuevo Testamento redefine el acto de ofrendar como adoración, no como obligación. En 1 Corintios 16:2, Pablo recomienda que cada uno ponga aparte algo cada primer día de la semana, según haya prosperado. Eso significa que no hay un porcentaje fijo. La generosidad se adapta a la realidad de cada uno. El que ha recibido mucho, puede dar más. El que ha recibido poco, también puede dar, si lo hace con corazón sincero. Cuando hablamos del diezmo y las ofrendas, es necesario abrir los ojos y el corazón. Porque más allá de cifras, lo que está en juego es una cuestión de intención, libertad y relación con Dios. Si estás atravesando momentos difíciles, no te sientas presionado. Tu valor como creyente no se mide por la cantidad que puedes dar, sino por la actitud de tu corazón. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, no alaba la cantidad de su ofrenda, sino su aroma. Un olor fragante, dice, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa imagen lo cambia todo. Nuestras ofrendas no son cargas, no son impuestos espirituales, no son transacciones celestiales. Son perfumes. Suben como incienso hasta el trono divino, como una expresión visible de un amor invisible, como una declaración clara de que reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es infinitamente más valioso que cualquier cantidad. Pero no te equivoques, generosidad no se trata solo de dinero. El verdadero discípulo entrega su vida entera. Su tiempo, sus talentos, su servicio, su amor. Porque la ofrenda financiera no es más que un fragmento de una entrega total. ¿De qué sirve dar dinero, si no hay entrega en el corazón? Por eso, cuando hablamos de generosidad cristiana, estamos hablando de una vida orientada hacia el otro. Y esto nos lleva a una advertencia crucial. La Biblia nos confronta duramente contra la avaricia. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice 1 Timoteo 6:10. No el dinero en sí, sino el amor desordenado hacia él. Y aquí es donde muchos caen, cuando convierten la ofrenda en un medio para recibir más. La famosa teología de la prosperidad ha confundido a multitudes, prometiendo recompensas materiales a cambio de dar generosamente. Pero esa es una distorsión peligrosa. Porque la verdadera bendición no siempre se refleja en la cuenta bancaria, sino en la paz, el gozo y la comunión con Dios. Claro, Dios puede bendecirte financieramente, y eso lo afirma 2 Corintios 9, 10-11. Pero eso no es una garantía, ni mucho menos la motivación correcta para dar. No se trata de negociar con Dios, como si fuera una inversión de retorno asegurado. Se trata de dar porque amamos, porque creemos, porque entendemos que todo lo que tenemos viene de Él. Cuando el dar se convierte en una estrategia para recibir, se pervierte la esencia de la generosidad. Por eso, la transformación verdadera no viene de una ley que impone porcentajes, sino de un corazón renovado por la gracia. Un corazón que da porque ha sido tocado. Que ofrenda porque ha entendido que el Evangelio es gracia, no comercio. En este camino de fe, no hay lugar para la manipulación ni para el miedo disfrazado de doctrina. Y aquí viene el secreto que muchos no quieren que sepas. El Nuevo Testamento jamás impone el diezmo como un requisito obligatorio para los cristianos. No hay un solo versículo que diga, debes dar el 10% o estás en pecado. Lo que sí encontramos es una invitación constante a la generosidad libre, voluntaria y alegre.
Pablo lo repite una y otra vez, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso cambia todo. Porque no se trata de números, se trata de amor. No se trata de porcentajes, se trata de propósito. Cuando das por amor, no hay obligación. Hay libertad. Cuando das por gratitud, no hay presión. Hay gozo. Esa es la esencia de la ofrenda cristiana en la era de la gracia. Hemos caminado desde el Antiguo Testamento, donde el diezmo era ley, hasta el Nuevo, donde la gracia nos libera. Jesús no impuso el diezmo a sus discípulos. Los apóstoles no lo establecieron como norma. La iglesia primitiva no lo practicó como obligación. Y sin embargo, vivieron en una generosidad tan radical que vendían sus bienes para ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Porque comprendieron que todo era de Dios. Porque entendieron que dar es adorar. No por miedo, sino por amor. No por una fórmula de éxito financiero, sino por una revelación de gratitud. Por eso, amigo o amiga, si alguien te dice que estás obligado a dar el 10% o no serás bendecido, recuerda esto, esa carga no vino de Jesús. No está en el corazón del Evangelio. Eso no significa que no debamos ofrendar. Al contrario, la ofrenda es vital. Es una forma concreta de expresar fe, de apoyar la obra de Dios, de participar en el cuidado de los demás. Pero debe ser una decisión libre, generosa, llena de propósito. No por coerción, sino por convicción. No porque alguien lo exige desde el púlpito, sino porque el Espíritu lo inspira en tu corazón. Y ahí es donde está la verdadera bendición, en la libertad. En poder decir sí con gozo, no con miedo. En poder sembrar con fe, no con presión. En poder ver tu generosidad como un acto de adoración, no como un recibo fiscal. Eso es lo que Dios busca, tu corazón, no tu porcentaje. Tu amor, no tu obligación. Tu entrega completa, no una cuota específica. A lo largo de los años, muchas iglesias han manipulado el concepto del diezmo. Lo han convertido en un instrumento de control. Han prometido milagros financieros a cambio de cheques generosos. Han sembrado temor. Si no diezmas, estás robando a Dios. Y aunque esas frases suenan bíblicas, muchas veces están sacadas de contexto. Porque el mensaje del Evangelio es mucho más profundo que eso. No es un sistema de premios y castigos. Es una historia de amor y gracia. Un llamado a vivir como hijos, no como siervos atemorizados. Y cuando entiendes eso, tu manera de dar cambia. Ya no das para evitar una maldición. Das para participar en una misión. Ya no das porque te obligan. Das porque lo deseas. Y eso tiene un valor eterno. Muchos han sido enseñados a dar el diezmo como un mandato obligatorio, como si de no hacerlo, estuvieran en falta ante Dios. Pero lo que no te dicen es que el Nuevo Testamento nunca establece el 10% como una regla universal. Lo que sí enseña, con una claridad poderosa, es que la generosidad nace de un corazón transformado, no de una ley escrita. El apóstol Pablo, por ejemplo, en sus cartas no exige porcentajes, sino que exhorta a dar con alegría, con libertad y en proporción a lo que cada uno tiene. Es decir, no se trata de matemática, se trata de fe. De permitir que el Espíritu Santo te guíe en cada decisión. Entonces, ¿qué sentido tiene imponer una cifra exacta, si la verdadera ofrenda que agrada a Dios es la que brota de un corazón agradecido y generoso? Este es el tipo de enseñanza que libera, que empodera y que refleja el verdadero carácter del Evangelio, gracia y no condenación. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud? En primer lugar, oración. Antes de dar, ora. Pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga con lo que me diste? Segundo, sabiduría. Sé intencional. Administra tus recursos con orden, responsabilidad y visión. No se trata de vaciar tu cuenta para sentirte más santo. Se trata de usar bien lo que tienes para causar impacto eterno. Y tercero, alegría. No ofrendes por miedo ni por presión. Da porque quieres, porque amas, porque sabes que todo lo que tienes proviene de Dios y que no hay mejor inversión que sembrar en su reino. Recuerda, Dios ama al dador alegre, no al dador presionado.
Tu generosidad debe ser una fiesta, no una obligación. Y cuando das con fe, con amor, con libertad, algo poderoso sucede. No solo en el mundo exterior, sino en tu propio corazón. La generosidad rompe el egoísmo, destruye la avaricia, te conecta con la provisión divina y con el propósito de Dios. No se trata de cumplir una ley, sino de vivir una transformación. Cada vez que das, estás diciendo, Dios, confío en ti. Tú eres mi fuente. No me aferro a nada, porque tú me lo diste todo. Esa es la verdadera esencia del dar cristiano. No un cálculo del 10%, sino una vida entera puesta a disposición de aquel que nos amó primero. Por eso, querido hermano, querida hermana, libérate de los mitos. Ya no cargues con pesos religiosos que no vienen del cielo. Vive la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Da con libertad, con alegría, con visión. Haz de tu vida una ofrenda diaria. Que tu tiempo, tus dones, tu servicio y tus recursos sean un perfume grato ante el trono de Dios. No para comprar su favor, sino para agradecer su amor. Porque todo lo que hacemos por amor permanece para siempre. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal, regálanos un me gusta, y comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Que Dios te bendiga y que tu vida se convierta en una ofrenda viva de amor y fe.